Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la tristeza y el miedo, que son 2 emociones, y las vamos a distinguir de lo que son la depresión y ansiedad, que son 2 trastornos de tipo psiquiátrico. Vamos a iniciar definiendo lo que es la tristeza. La tristeza va a ser la consecuencia de una vivencia de devastación, en donde se va a tener la sensación de vacío, de conmoción respecto a una situación que se juzga como perdida. Es decir, la persona se va a sentir ofuscada por haber tenido una pérdida o un cambio. Cualquier cambio también es vivido como una pérdida. Ese proceso emocional que implica el percibir esta pérdida es lo que nosotros conocemos como la emoción de la tristeza. Es muy importante ubicar que todas las personas experimentamos estas emociones y que las emociones básicas que en general experimentamos, pues van a ser justo la tristeza, la ira, el miedo, la alegría y el afecto, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer que estamos experimentando tristeza? Estos son ejercicios que parecen muy simples, porque la tristeza, como cualquier otra emoción, siempre ha sido inherente a nosotros, es decir, las vivimos, las vivenciamos desde que somos pequeños. Sin embargo, hacen falta estas reflexiones porque en algunas ocasiones nos hemos venido, digamos que educando de cómo negar nuestras emociones o de cómo no darles seguimiento. Entonces, esta pregunta es de gran importancia. ¿Cuáles son las situaciones que te causan tristeza? Es decir, ¿cómo ubicas que estás sintiendo esa tristeza? Pues va a ser, por ejemplo, cuando no están las personas en una fecha que para ti es significativa, cuando de pronto prospectabas algo muy bonito en un proyecto laboral y de pronto te das cuenta de que no se dio como tú lo habías pensado. Cuando también piensas acerca de una relación de pareja y de pronto pueden tener algún disgusto, un desacuerdo, algo que ni siquiera habías planeado, o alguna crítica, una desaprobación por parte de alguna persona cercana. Esta, lo que se siente generalmente es esa tristeza, esa es una especie de melancolía, es una sensación de pérdida, de haber perdido, no solamente de que ya no se va a tener, sino como de perder, de no ganar, ¿sí me explico? Este, ¿A qué te ha impulsado esa tristeza? Este es el segundo ejercicio que hay que reconocer. ¿De dónde viene esa tristeza? Ya lo reconocimos. ¿Y qué nos hace? ¿Qué nos provoca? Generalmente nos va a dar un bajón de energía y nos va a producir que definitivamente nos sentemos a reflexionar, que hagamos una pausa, que pensemos qué es lo que nos está ocurriendo, por qué alguien nos trató mal, por qué las cosas nos salieron mal. Esta es generalmente la pregunta, ¿por qué? A eso nos impulsa a la reflexión. Por lo tanto, pues estamos reconociendo que tiene una utilidad. ¿Y el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo también va a ser una emoción que va a emerger ante una amenaza, ante algo que tú consideres que va a romper algo que tú consideras muy importante. El miedo es una emoción que también puede traer un poco de enojo y que va a reconocer esa amenaza como algo que va a cambiar una situación, que nos arrebata una posibilidad, que nos deja sin un recurso. Es decir, siempre se va a percibir algo como superior a nosotros. Es ahí en donde va a aparecer ese miedo. Cuando consideras que ese cambio va a ser superior a tus fuerzas, a tus formas de adaptarte.
y se va a acompañar también de algunas reacciones físicas y tu físico te va a avisar que tienes miedo porque generalmente vas a sentir espasmos en los músculos, quizás un poco de parálisis o ganas de huir o el impulso de hacerlo, brincar hacia atrás, incluso temblar, el sentir que las manos o que se ponen frías o que la cara también puede llegar a temblar, principalmente en la mandíbula. Esta es una sensación de miedo. Es absolutamente natural, es algo que se espera cuando se siente una amenaza. ¿Cómo podemos hacer el experimento de ubicar nosotros cómo vivimos esa vivencia, esa emoción? ¿Reconoces las situaciones que te causan miedo? ¿Puedes empezar a nombrar algunas de ellas? Quizás cuando hago esta pregunta, empiezas a reflexionar y ubicas que quizás te dan miedo las situaciones que tienen que ver con fantasmas, con algo sobrenatural, o el miedo a situaciones como la violencia, o que cuando tus hijos están solos o tus hijas están solas, quizás puedes empezar a experimentar cierta preocupación, es decir, algo que va a amenazar a tus familiares y que tú no tienes el alcance de salvarles o de protegerles. Algo que te amenaza en tu integridad física, emocional o económica. Por ejemplo, tener miedo a no poder pagar las deudas después de una situación crítica en donde tuviste que gastar mucho dinero. Eso es miedo. Es importante reconocer que todas las personas sentimos ese miedo, que es importante el miedo porque también nos regala algunas situaciones para nosotros mismos en cuanto a reflexión, en cuanto a revaloración de la situación. Cuando nos ponen parálisis, nos hace que veamos como las opciones que tenemos para salir adelante. Es importante reconocer qué nos produce ese miedo a nivel físico, es decir, cómo se siente ese miedo. Seguramente, si lo vamos ubicando desde las reacciones más claras están, por ejemplo, el sentir frío, el sentir parálisis, el sentirse como con muchísima energía y querer salir corriendo. En las personas que llegan a tener miedos muy fuertes, es inevitable la tendencia a huir, a salir corriendo, a abrir la puerta, a gritar. Sí, el miedo es una descarga de energía, pero también en algunas otras ocasiones es una parálisis, es decir, te detiene o te impulsa. Esto depende de la amenaza. El miedo va a impulsar cuando se necesite huir, cuando se necesite ir de ahí. Y el miedo va a paralizar cuando lo que se necesite sea una reflexión. Todas estas emociones son instintivas, son espontáneas, es algo que nosotros no podemos agendar, es decir, no podemos planificar cuándo vamos a sentir miedo o cuándo vamos a sentir tristeza. Es algo que se va a generar de manera espontánea a través de las experiencias. Lo que nosotros podemos empezar a reflexionar es cómo vamos a reaccionar. Las reacciones sí se presentan como un menú, es decir, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Quizás permito que me paralice y me pongo a llorar, o quizás lo que hago es efectivamente salir de ahí. Es decir, nosotros, a pesar de experimentar emociones, no significa que dejemos en algún momento de tener un control sobre nosotros mismos. ¿A qué conductas impulsa el miedo? Ya decíamos, a correr, a resguardarnos, a reflexionar acerca de qué es lo que está ocurriendo, a ser más minuciosos o minuciosas en especificar las características de la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, si estamos a mitad de la calle en la madrugada a la 1 y estamos por tomar un taxi, si la persona que se ofrece a llevarnos en ese taxi tiene algunas características que nos producen miedo, generalmente ese miedo se va a activar
porque es necesario tomar conciencia de esas características. Es decir, hay un dicho que dice, el miedo no anda en burro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Todas las personas que experimentamos miedo tenemos que detenernos a reflexionar qué es lo que lo está causando. Generalmente, tanto el miedo como la tristeza están desprestigiados socialmente, es decir, nos han enseñado constantemente que no está bien tener miedo, que no está bien estar triste, que si estás triste te tienes que levantar y que si tienes miedo tienes que superarlo. Esto es bien importante que lo llevemos a la reflexión porque es falso, porque es importante hacernos caso de nuestras emociones. No hablamos de esos miedos que tienen que ver con que no quieres hacer un cambio en el trabajo, si bien ese miedo también te está activando para que seas minucioso y primero te capacites y primero realices algunas otras acciones antes de salirte de tu trabajo porque quieres ganar mejor, eso no es miedo, en vano, es un miedo que te enseña. Entonces, generalmente, si hacemos un análisis minucioso de estas dos emociones, vamos a encontrar que en pocas ocasiones el miedo o la tristeza está sobrando. Generalmente tienen una función, pero también las otras emociones la tienen. ¿Cuáles van a ser las características del miedo, de la tristeza y de todas las demás emociones que ya decíamos que podían ser afecto, que podía ser enojo? Bueno, que van a ser temporales. Todas las emociones son temporales. Y cuando nosotros las experimentamos, puede ser que duren solamente unos minutos. Es decir, la emoción va a tener, digamos que una parte como muy intensa y esa va a ser de alrededor de 11 minutos y el resto de la emoción ya se habrá, digamos que disuelto en el tiempo, disuelto en la situación y todas el resto del tiempo vamos a sentirla, pero como mucho más leve. Esto es bien importante reconocerlo porque muchas personas se sienten tomadas por sus emociones, es decir, piensan, ay, es que tú me hiciste enojar y por eso te dije que me caías mal, que no quería volver a verte. Pues no, en realidad la emoción siempre tienes el control y además va a ser temporal y siempre vas a cambiar de opinión. Si tú experimentas una emoción de manera intensa, significa entonces que no puedes tomar una decisión porque esa emoción va a disolverse y en un momento ya no vas a pensar igual. Eso se llama gestión emocional. ¿Qué más? Las emociones son cambiantes. Y esto es importante. Muchas personas se acusan unas a otras de ser bipolares. Ah, pues es que estabas contenta hace 20 minutos porque ahora te enojaste. Bueno, pues quizás me enojé porque no pasa mi transporte o me enojé porque no me atienden en el lugar en donde acudí a comer. O sea, las personas, van a ser cambiantes y van a ser cambiantes junto con sus emociones. Esto no significa que vamos a ser completamente transparentes y que podemos ir mostrando nuestras emociones todo el tiempo o que eso sea válido. Tenemos que gestionarlas de acuerdo a nuestras metas. Si estamos educando a nuestros hijos, si estamos en una situación laboral, es probable que lo que necesitemos sea más bien comportarnos de cierta manera. Si bien sí expresar nuestras emociones o sí reconocerlas, sí vivirlas, no significa que vayamos a demostrarlas o que si te sientes enojado tengas derecho a gritar o a ser grosero. Y esas emociones, otra de sus características es que van a ser congruentes con tu medio interno, que se va a referir como a lo que emocionalmente vives o a lo que también necesitas a nivel de lo físico. Cuando tú te sientes cansado o estás enfermo, generalmente se activan algunas emociones justamente para poderte proteger. Por ejemplo, una persona que esté en una situación crítica de salud tiende a ser muy narcisista. Esto decimos que es como muy egoísta, como muy irritable, está todo el tiempo enojado. ¿Por qué? ¿Por qué se activa esto? Se activa porque necesitamos protegernos, es decir, que si existe algún recurso, ese recurso tú lo pelees que sea para ti. Es decir, si hay ahí algún alimento, lo que activa este sistema es que tú primero seas quien lo toma porque estás enfermo. Este egoísmo de las personas que están enfermas, pues tiene una función.
Y es bien importante que nosotros la vayamos reconociendo. No significa que ese egoísmo sea válido, significa que podemos reconocer que nos sentimos así o que somos egoístas porque estamos enfermos. Y es a través de ese reconocimiento que tengamos la posibilidad de dejar de actuar de manera egoísta. ¿Por qué? Pues porque tenemos metas, porque además esas enfermedades generalmente son temporales y porque además también las personas nos importan y no solamente nos importa sobrevivir, sino también que las otras personas estén bien y sobrevivan con nosotros. Y a con medio ambiente externo se va a referir a todo lo que nos está pasando, tanto a nivel de las relaciones interpersonales como a nivel del trabajo, a nivel de las otras metas que tengamos. Si nosotros estamos cumpliendo nuestras metas, la sensación va a ser de calidez, de éxito, de felicidad. Y si por ahí algunas situaciones están ocurriendo, pues también van a responder de manera negativa, nuestras emociones van a aparecer y las vamos a vivir como emociones negativas. Y esto es bien importante, no son necesariamente negativas, todas nos dan una ventaja, todas nos ofrecen una oportunidad. Sí son incómodas, sí están desprestigiadas socialmente, sí son rechazadas por los demás, pero están aquí con nosotros y es importante que las integremos a nuestra vida, que las reconozcamos como parte de nuestra humanidad, de nuestra personalidad. ¿Qué otras funciones tienen las emociones? Van a proporcionar energía para la acción. Es decir, si nos sentimos muy contentos, pues eso nos impulsa a movernos, nos impulsa a hacer ejercicio, a cumplir metas, a comer saludablemente. No pueden eliminarse a voluntad. Es decir, yo no puedo hacer un esfuerzo por estar feliz, no puedo hacer un esfuerzo por estar triste. Tengo que vivir una situación y que eso se provoque espontáneamente. Las emociones no se pueden planificar, pero sí se pueden planificar las vivencias. Es decir, si a mí me hace feliz, por ejemplo, ponerme a pintar al óleo, pues entonces yo planifico que todas mis tardes tengan un rato de pintura al óleo. ¿Por qué? Porque eso me hace feliz, pero no necesariamente voy a planificar esa felicidad, lo que planifico es la actividad. Esto también es importante porque hay personas que piensan que necesitan cambiar y su necesidad de cambio está ubicada en las emociones. Dice, necesito dejar de ser enojón o necesito ser más alegre o necesito tener menos miedo. No, lo que necesitas es elegir situaciones que sean menos amenazantes, elegir personas que te hagan reír, con quien la pases bien. ¿Me explico? Y bueno, pulsan hasta que cambian las circunstancias o las interpretaciones. Esto es bien importante. Una emoción no se puede evadir. Por más esfuerzos que nosotros hagamos, si estamos tristes y sonreímos a la fuerza, pues no lo vamos a lograr. La situación aquí es que si nosotros estamos tristes porque estamos ante una pérdida, la emoción nos va a estar molestando y molestando hasta que tengamos un seguimiento de esa situación de pérdida. Es decir, por ejemplo, si terminamos una relación de pareja, pero nos parece como muy triste que ni siquiera tengamos una amistad, un contacto, un buenos días, porque además tenemos todavía vínculos laborales, emocionales o familiares con esa persona, bueno, pues hablarle y quitarnos como ese ego nos hace sentir mejor. Entonces la emoción va a estar ahí molestando hasta que la situación cambie, no al revés. Esto es bien importante porque muchas personas quieren que primero su emoción cambie y después cambien sus circunstancias. Es decir, quiero ser feliz para poder divorciarme. No, primero hay que divorciarse, bueno, si la relación está mal, para poder ser feliz, no es una generalización, ¿ok? ¿Qué significa la gestión emocional? Significa que yo reconozco lo que estoy sintiendo, decido qué hago con eso que siento y eso que hago va de acuerdo a mis valores y a mis metas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que sentimos, pero no va de acuerdo a nuestros valores, entonces nos vamos a sentir culpables. Es decir, decidimos o sentimos que estamos enojados, le gritamos a una persona a la que amamos y nos sentimos mal. Entonces, esa violencia va en contra de nuestros valores. Gestionar nuestras emociones no significa decidir cómo nos vamos a sentir, significa decidir qué vivencias vamos a tener y cómo vamos a reaccionar y qué vamos a hacer.
Por eso es importante que cuando ustedes estén gestionando sus emociones, ubiquen, por ejemplo, cuáles son los puntos problemáticos del manejo de su emoción. Y es ahí en donde van a encontrar cómo gestionar. Es decir, ay, es que yo cuando voy manejando, pues me pongo a tocar el claxon y grito groserías. Bueno, pues entonces, ¿qué podrías hacer? Esa sería la gran pregunta. Una respuesta distinta y que tú ya lleves una respuesta premeditada a ese estímulo que te va a causar frustración. Quizás poner, un poco de música en la radio, relajarte porque ya sabes que vas a pasar por ese tráfico pesado y salir con más anticipación. ¿Qué significa reestructurar las creencias? Decimos que las emociones, si bien no se pueden, manipular, sí podemos, cambiar la razón por la cual nos estamos enojando. Por ejemplo, si ustedes están, no sé, muy cansados y llegan o cansadas y llegan a su casa, se sientan a ver el televisor y su pareja les dice: "Oye, ¿me podrías traer un vaso de agua?". O sea, lo más seguro en algunas personas va a ser que se enojen. O sea, no estás viendo que acabo de llegar, que estoy cansado, puede ser como la respuesta. En general, todos, o la mayoría vamos a sentir una aberración a esa situación, ¿no? Consideramos que no estamos siendo atendidos, no hay empatía con la pareja respecto a nuestra situación de ir llegando a casa y tener que solventar la necesidad de alguien que ya estaba descansando, ¿no? Si nosotros interpretamos esa situación como una descortesía de parte de nuestra pareja, pues definitivamente siempre nos vamos a enojar. Entonces es importante que cuando ubiquemos cosas que nos hacen enojar, también reflexionemos acerca de si en verdad se vale enojarse por eso. Porque quizás su pareja tiene alguna situación como una rodilla lesionada o algo que definitivamente ubica que ustedes van llegando, pero no, pero también necesita un poco de apoyo de su parte. Si ustedes interpretan esto, de una manera diferente, como algo que se les está a ustedes esperando que cooperen, que es importante, bueno, ya no se van a enojar por eso. Este es un ejemplo entre millones de situaciones que vivimos cada día. Entonces es importante que cada uno de ustedes ubique las razones por las que se ha venido sintiendo triste o que se ha venido sintiendo con miedo últimamente y entonces ubique si en realidad esto se puede sostener. Por ejemplo, para las personas que pueden pensar en la inseguridad que implica trabajar en un edificio y que pueda haber un terremoto, ¿no? O sea, sienten miedo y puede ser que pase muchísimo tiempo de algún tipo de terremoto que no causó mayores efectos, pero siguen sintiendo miedo porque en otras zonas sí hubo una mayor afectación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar nuestras creencias, reconocer que la situación en la que estamos es o no peligrosa. Si, por ejemplo, en esa reflexión ubicamos que el edificio está bien diseñado, que la zona no es sísmica, ¿no? Que no se van a presentar ese tipo de situaciones en esa zona como las que se presentaron en otras zonas del país. Bueno, pues entonces de pronto el miedo empieza a perder esa fuerza y entonces cambiamos. Esa es la invitación de este punto. Cuestionen sus creencias de todas aquellas cosas que les ponen tristes. Lo más común en la tristeza es que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, aquí nosotros en la línea telefónica es muy frecuente ubicar en donde las personas se sienten despreciadas o se sienten tristes porque otra persona terminó la relación. Entonces, si nosotros colocamos la experiencia de esa tristeza en nosotros, es decir, esa persona me dejó a mí con mis características, no me supo valorar, no me quería, no me amó, bueno, pues es algo que nos va a estar haciendo constante daño. Pero si hacemos un ejercicio de reflexión, podemos ubicar que nosotros no somos el centro del universo y que el resto de las personas también viven sus situaciones.
Generalmente, cuando una pareja no nos ama y decide irse, no obedece solamente a lo que estaba pasando dentro de nuestra relación, sino también a sus propias vivencias, a sus propios valores. Y si no nos valora, no tanto es lo que nosotros somos, sino lo que la otra persona también es. Entonces le quitamos otra vez ese valor a esa tristeza y podemos avanzar. Reconocer que no se trata de nosotros solamente, sino también de la historia de la otra persona, de los conflictos de la otra persona y de cómo es esa persona. Hay aquí un ejercicio para que nosotros vayamos reconociendo las 5 emociones básicas en nosotros. Y hay aquí una lista: tristeza, alegría, afecto, miedo y enojo. Es importante que ustedes anoten estas emociones en una hoja y las vayan ubicando de manera ordenada, de acuerdo a cómo experimentan más esa emoción. Por ejemplo, si hay alguien que generalmente se siente alegre, pues en el número 1 va a poner la alegría. Si hay alguien que después de esa alegría diga, pues yo para ponerme triste está complicado, quizás más bien es el enojo. El enojo lo ponen en el número 2. Este es un ejercicio que cada quien debe hacer. Lo ponemos a su disposición con la idea de que una vez que lo hayan organizado, podamos obtener una guía acerca de cómo estamos gestionando nuestras emociones. Entonces, una vez que hayan organizado, ahorita no podemos como tomarnos ese tiempo, pero cada uno hágalo en su casa, o en su oficina, ahí en donde están, anotando el número 1 a la emoción que es la más frecuente, el número 2 a la que sigue en frecuencia, el número 3 y así hasta que lleguen a la quinta emoción. Una vez que ustedes tengan sus resultados, analicen su lista. ¿Qué pusieron en primer lugar? Generalmente, lo que ponemos en primer lugar es la emoción con la que más nos vamos a identificar, y esa es nuestra emoción máscara. Es decir, todas las demás emociones las tendemos a esconder y la que ponemos en el número 1 es esa emoción con la que generalmente nos presentamos ante los demás, pero que no genuinamente necesariamente es esa la emoción que estamos experimentando. Y en el número 5 va a aparecer la emoción que es mayormente encubrida por esa emoción que nosotros mostramos en el número 1, ¿sí? Entonces, la número 5 siempre va a ser como a la que se está ocultando. Si alguien hiciera el ejercicio y dejara en este orden en el que está estas emociones, como 1 tristeza, 2 alegría, 3 afecto, entonces estaríamos viendo que en su tristeza encubre su enojo. Prefiere mostrarse triste que mostrarse enojado. De la 2 y de la 4 sería lo mismo. Prefiere mostrarse alegre que mostrarse con miedo. Y la emoción número 3 sería esa emoción en donde generalmente nosotros somos más auténticos. Es decir, la emoción que colocamos en el número 3 es la emoción en donde de verdad nosotros somos como más transparentes, más asertivos, lo expresamos de una manera mucho más acertada, la podemos comunicar sin tantos problemas, ¿sí? Este es un ejercicio interesante, implica un trabajo personal, un reconocimiento de las propias emociones. Ahora vamos a cambiar. A veces decimos, me siento depre, pero no estamos depre, estamos tristes. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuándo se vale decir que sí están depresivos? ¿Cuándo sí van a tener depresión? Cuando esa tristeza no solamente la sientan hace una semana, sino que sea una tristeza que ustedes vienen arrastrando de muchísimo tiempo. Quizás si perdieron a un familiar, se vale estar tristes 6 meses, ¿no? Pero si perdieron a su familiar y van más de 6 meses que ustedes lo han perdido, es muy probablemente que ya no estén pudiendo avanzar. Esto es muy importante, esa temporalidad
que está aquí de los 6 meses, por supuesto que no aplica a todos los casos, es solamente una manera de que nosotros podamos medir qué tan tristes hemos estado. ¿Alguno de ustedes ha experimentado una tristeza por más de 6 meses? Entonces es importante que se acerque con un psiquiatra para verificar qué es lo que está ocurriendo. De entrada podría llamar a Orienta para hablar con un psicólogo y que pudieran empezar a trabajar acerca de qué es lo que está pasando y por qué hay esa tristeza, esa sensación de tristeza. La tristeza de la depresión es una tristeza que va a quitar energía durante largos periodos de tiempo. O sea, no es una tristeza de 10 minutos, ni tampoco es una tristeza de 10 horas. Es una tristeza que se alarga por días y que nos lleva a tener insomnio todos los días, a dormir quizás un par de horas por el día y que por las noches no durmamos, que nos la pasemos comiendo o que ni siquiera podamos comer nada, que quizás llegue la noche y ustedes se den cuenta de que han tomado un café y que solamente esa ha sido su alimentación y que eso se viene repitiendo con frecuencia uno y otro día. ¿Sí? Hay una pérdida de los gustos, es decir, ya no nos sentimos cómodos con lo que antes nos gustaba, las cosas que nos hacían felices. Por ejemplo, hay a quien le gusta mucho escuchar música, si ya no le interesa ni siquiera o le parece demasiado tener que poner la música, moverse hacia el aparato de sonido y tener que poner play, le parece como demasiado costoso, es porque está deprimido, ¿sí? Ya no si la persona deprimida ni siquiera se puede dar los cuidados mínimos. Una persona deprimida quizás sí asiste al trabajo, pero no desayuna, no hace ejercicio, no ha dormido bien y anda así como con esa sensación de andar como zombie, ¿no? O sea, como medio dormido. Hay alteraciones en el apetito, puede ser que haya una constante necesidad de estar comiendo o de una preferencia por ciertos alimentos o de estar cambiando como la sensación salado dulce, ¿no? Las personas buscan o tienen estas alteraciones del apetito porque no tienen energía para eso o tratan de buscar una sensación que les dé cierto placer. Entonces, ahí está instalada la depresión. Comen sin hambre, aunque coman todo el día. Hay alteraciones en los ciclos de sueño, la persona definitivamente no duerme. Esto es bien importante. Muchas de las personas que nos consultan, por ejemplo, acaban de terminar una relación de pareja y llevan 3 días de haber terminado la relación y no están durmiendo bien. Eso no es depresión, eso es tristeza. Sí, y es trabajo de duelo, que ahorita vamos a ver qué significa esto de trabajo de duelo. Las alteraciones en los ciclos de sueño tienen que ser mucho más largas y no tienen que obedecer a una situación, que esté cercana. Tiene que ya haber pasado muchísimo tiempo para que podamos diagnosticar una depresión, muchísimo tiempo de la situación que se considera que nos llevó a esta sensación de tristeza. Hay alteraciones del pensamiento, de la atención, de la concentración, es decir, es una persona que va a leer un documento y no va a entender nada, como si estuviera escrito en otro idioma, que quizás de pronto se distrae y ya no nos está captando una idea que estamos tratando de transmitirle. Puede ser que se sienta nervioso o nerviosa al realizar una actividad que generalmente ya estaba acostumbrado o acostumbrada a hacer, ¿sí? Em, la depresión también tiene una sensación de realidad, era lo que les decía, estar como zombie, sentir como que de pronto estás flotando o de pronto hay una sensación así de esto lo estoy viviendo, lo estoy soñando, ¿no? Es importante, estos factores ya indican que la persona necesita un apoyo de una medicación y una terapia emocional urgente.
También hay ideas, deseo o planeación suicida. Es decir, queremos morirnos, o sea, hay una sensación así de, ¿y si yo mejor me muriera? Quizás no estamos pensando en qué vamos a tomar o de dónde nos vamos a aventar o de dónde nos vamos a colgar, pero hay esta necesidad así como de desaparecer, como de no estar. A veces, por supuesto, también hay ideación y hay incluso investigación. La persona quizás no tenga tiempo o no tenga energía para realizar alguna actividad, pero para lo que sí tiene tiempo es para poder leer acerca de cómo podría morir más rápido, ¿no? Cuando ya hay estas situaciones, es bien importante que consulten con un psicólogo si ustedes están cerca de una persona con esta situación. Es importante que se le dé el acompañamiento, hay que hablarle a los familiares, hay que consultar con las personas que pueden estar cercanas a él o ella. Y si no tiene redes de apoyo, también nosotros promover que la persona asista a una atención presencial, psicológica y psiquiátrica. Podemos ser quizás su única red de apoyo. Aquí tenemos una lámina de las estadísticas de depresión en nuestro país. Es importante reconocer que cuando se hizo esta estadística no se le explicó a la persona como muy a detalle acerca de qué es la depresión. También hay que reconocer que cuando alguien nos pregunta si nosotros estamos deprimidos, pues de entrada es como reconocer que somos perdedores, ¿no? Porque en nuestra cultura no se acostumbra a reconocer la tristeza. La depresión, por lo tanto, es muy probable que esta estadística no esté como de lo más correcta, pero es una estadística que hizo el INEGI y que la presentó en 2017 para que nosotros podamos darnos una idea. La parte que aparece como mayormente sombreada con un color café o naranja como mucho más claro son las personas que que no sabe si se han sentido deprimidas. Las personas deprimidas forman una pequeña porción de personas que en alguna ocasión se han sentido deprimidas, es el 32.5%. Las demás ni siquiera es como pueden reconocer si en alguna ocasión han presentado esa depresión. Ahora, ya que terminamos de hablar de la depresión y que podemos distinguirla de la tristeza, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es el miedo, pero ya es un miedo que digamos que está rebasando a la persona y es un miedo que decimos que no tiene objeto. Es decir, la persona no dice, ay, pues es que tengo miedo porque me pasó tal cosa. O quizás sí ubica que hubo una situación de estrés, pero no entiendo por qué siente tanto miedo. El miedo que siente una persona con ansiedad es esa sensación inminente de que va a morirse, de que va a ser eliminado, de que algo horrible le va a pasar a sus semejantes, pero no alcanza a reconocer qué es. Se tiene también la necesidad como de salir corriendo. Muchos de ellos o ellas tienen la necesidad incluso de ponerse de pie, de cambiar de ambiente, no saben en dónde sentarse, qué hacer, qué decir. Esto es ansiedad. Es importante reconocer que a diferencia del miedo, no es algo nada más que aparece a partir de una situación, sino que nos rebasa. La ansiedad nos lleva a unos minutos o unas horas de perdernos. O sea, en ese momento no podemos trabajar, en ese momento no podemos platicar, en ese momento incluso perdemos algunas habilidades como manejar, como cuidar a otra persona. O sea, hay la sensación como de no estar bien en ningún lado y hay una búsqueda constante como de saciar esta necesidad de algo que no se sabe tampoco qué es. Se sabe que se necesita proteger, pero no se encuentra cómo, ¿sí? Puede haber o no un pensamiento que pueda expresar la persona. En la mayoría de las ocasiones, por muy, digamos que verborreicas que sean las personas, no logran expresar con claridad cuál es la sensación. Y esto es ansiedad. Hay sensaciones corporales intensas en donde la persona puede sentir de verdad que hay una afectación en su organismo. Pueden jurar que su corazón está latiendo más rápido y cuando se les hace un examen, pues no. Para aquellos que tienen algún problema de glucosa, podrían poner las manos sobre el fuego para afirmar que están teniendo una hipoglucemia o una hiperglucemia y no hay tal.
que están teniendo una afectación cardíaca, que en ese momento se van a infartar. O sea, hay una sensación inminente de ser realmente afectado de su salud. Y cuando se hacen las revisiones médicas, pues definitivamente no aparece por ningún lado ningún dato que dé cuenta de una afectación física. Cuando las personas son confrontadas con estos diagnósticos, pues sufren mucha angustia, es decir, no es algo que los haga sentir mejor. Incluso pueden reconocer lo que les está pasando, pero eso no los hace sentirse mejor. Es decir, no es algo que sea su voluntad, no es algo que deciden hacer, no están fingiendo. No pueden decir, ah, sí, ya, entonces ya me voy a calmar. O sea, no es algo que puedan ellos manipular. Pueden quizás sí, como hablábamos de la gestión, pues respirar profundo, tratar de pensar en otra cosa, pero eso no les va a satisfacer esa necesidad. El problema con la ansiedad es que las personas se avergüenzan de lo que están viviendo y empiezan a tener una tendencia a esconderse o a no salir. Es decir, pues si ya siento ansiedad, ¿para qué salgo? ¿Qué tal si me da ansiedad cuando estoy manejando? ¿O qué tal si me da ansiedad cuando estoy en el trabajo? Mejor ya no trabajo, renuncio, que al cabo que mi pareja me puede mantener. Y entonces se va haciendo así como una bola de nieve cada vez más grande porque la persona con ansiedad realmente piensa que eso es algo que no puede controlar. La situación aquí para el mensaje claro que quiero que le llegue a esa persona que está sufriendo ansiedad es que no te va a pasar nada y que lo más seguro es que sí puedas seguir realizando esas actividades. Como no está en tu voluntad cambiar lo que te está ocurriendo, es importante que recibas la atención médica que necesitas y que no estés pensando en que se te va a quitar como de manera espontánea. ¿Cuáles son las causas de la depresión y la ansiedad? Generalmente tiene un factor físico. Puede ser que nos hayamos sentido tristes por un proceso de duelo, una pérdida importante y que se haya prolongado en el tiempo, pero por muchísimo tiempo, al punto que nuestro organismo ya se acostumbró a tener esa situación y empieza a generar los mismos neurotransmisores todos los días. Es como cuando desayunamos y el ácido gástrico ya todos los días está ahí, ¿no? Y el día que no desayunamos, pues nos sentimos raros porque el estómago lo está pidiendo. Es lo mismo. Nosotros hemos estado tristes por situaciones que sí correspondían, pero de pronto el organismo está produciendo esa situación cuando ya no corresponde, es de origen físico. El otro origen es psicológico, generalmente se reserva para el trauma. El trauma es una situación que la persona vivió, pero que no la recuerda como tal. Pero se acuerdan que yo les había dicho que las emociones no se pueden esconder. Entonces podemos esconder el recuerdo, pero no escondemos la emoción de ese recuerdo. Entonces nos llegan los recuerdos, nos causan muchísima angustia, pero no nos llega el recuerdo. Es decir, llega la emoción del recuerdo, pero no nos llega el recuerdo. Esto sucede, por ejemplo, en personas que han sufrido abuso sexual en su infancia, se angustian, se sienten muy mal, de pronto les da todo esto y no saben por qué y ya en terapia va saliendo. Estos tienen que ser situaciones emocionales de alto impacto que la persona no pudo manejar y que necesita trabajar en psicoterapia. Por eso generalmente, como nunca está claro el origen hasta que justo se encuentra, pues es que se da el tratamiento para la ansiedad, que es farmacológico, y también se da el tratamiento psicológico, la psicoterapia. Es muy importante además reconocer que la mayoría de los trastornos de ansiedad y de depresión vienen juntos. Es decir, una persona que sufre de ansiedad también va a tener episodios de depresión y viceversa, ¿sí? Puede ser que una de las dos esté como más fuerte de acuerdo a sus características de personalidad. Eh, Podemos quizás ubicar muy bien alguna situación, pero la otra no. Vamos a verificar qué es el proceso de duelo. Hemos estado constantemente hablando pero si está en un proceso de duelo, se podría valer. ¿Qué es el proceso de duelo? El proceso de duelo es como darle on o play a una serie o una película, un video, pero es un proceso emocional que implica enojarse, que implica sentirse triste, que implica empezar a negociar con las fuerzas como superiores, la magia, Dios,
para que nos regrese alguna pérdida, algún cambio, ¿sí? Algo que a nosotros nos haya hecho sentir muy mal. Generalmente este proceso de duelo dura 6 meses y una de las emociones que es más difícil de enfrentar es la tristeza. Incluso la etapa propiamente de la tristeza se llama depresión. ¿Por qué? Porque efectivamente produce una alteración tan importante como la que ya veníamos diciendo y un proceso de duelo generalmente dura 6 meses. Cuando un proceso de duelo se prolonga por más tiempo, decimos que la persona ya necesita de un apoyo emocional, de un acompañamiento para resolverlo. Un duelo que dura más de 6 meses generalmente necesita un acompañamiento. No podemos decir, pero pues es normal seguirse sintiendo mal hasta los 2 años. Muy probablemente sí, pero ya después de 6 meses, sentirse mal, no comer, estar completamente negado a realizar una vida con otros seres humanos, convivir, darse autocuidados, definitivamente una persona que dure más de 6 meses en duelo necesita ya un apoyo emocional e incluso un apoyo farmacológico. ¿Esto de qué va a depender? Hay personas que son más susceptibles, así como somos más susceptibles a desarrollar caries y otros no, y pueden comer todos los dulces que quieran. Bueno, pues también así son los procesos de depresión. Hay personas que van a ser más susceptibles. Hay quienes quizás tengan una pérdida, muera un ser querido que les fue muy significativo, pero no les genere más que un proceso de duelo. Y otros se van a quedar atorados en alguna parte de ese proceso. Entonces vamos a identificar cuáles son esas etapas. La primera es la negación, que es como estar como bien tranquilo, como pensar que nada pasó. Incluso a veces nos atrapa un pensamiento de que todavía las cosas siguen igual, de que nos mudamos, de que una persona se fue, de que terminamos nuestra relación, de que alguien se murió. Por ejemplo, si terminó ya la relación, decimos, pues el viernes vamos por sushi como siempre. Ya terminaste la relación, no estás ubicando que eso ya no va a ocurrir. La negociación, les decía, es como pensar en algo mágico. Decir, y si yo cierro los ojos y los abro y ya no va a ser que se murió quizás mi mascota, de pronto nos atrapan estos pensamientos que al mismo tiempo son combatidos por una serie de argumentos como del tipo, ay no, o sea, ¿por qué estás pensando eso? Es una tontería. Pero hay negociación, siempre la hay y a veces va y viene. O sea, no crean que ya se pasa la etapa y entonces sí ya nos vamos a enojar porque la que sigue es la ira. A veces pasamos a la ira y luego otra vez a la negación y luego otra vez a la negociación y así vamos para arriba y para abajo. ¿Qué va a ser el proceso del enojo, de la ira? Pues es el poder enojarnos quizás con nosotros mismos, con las circunstancias, con la naturaleza, con Dios. O sea, es un proceso como de reconocer ese enojo que nos causa el haber perdido, el haber cambiado. Y la etapa de depresión que les comentaba, pues es básicamente una gran tristeza, reconocer que hay esa pérdida, preguntarnos por qué, reflexionar acerca de todo lo que está ocurriendo. Y la quinta etapa es la aceptación y no cuando se llega a la aceptación ya estuvo bien. Se llega a la aceptación y otra vez a veces se regresa al enojo y esto finalmente termina por sanar. Al inicio es muy intenso y es muy frecuente que nos pase esto, son como crisis durante el día y cada vez se van haciendo como más leves y más ligeras y cada vez menos frecuentes y bueno, hasta que finalmente desaparecen. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando volteamos hacia atrás y decimos, parece que esta semana no me he sentido mal. Y es ahí en donde sabemos que ya estamos terminando un proceso de duelo. ¿Cuál es el tratamiento emocional para la gestión emocional, para la depresión, para la ansiedad o un acompañamiento para el proceso de duelo? Pues es justamente darnos un espacio con un especialista. La ventaja de darnos este espacio es que no nos va a juzgar, es que no nos va a presionar, porque nuestros familiares y nuestros amigos siempre van a querer que estemos bien y quizás no sean muy cálidos al empujarnos hacia ese bienestar. A veces son toscos decir, pero ya deja de llorar o no sé, obstruyen. Entonces es importante el tratamiento emocional.
¿Qué va a hacer el tratamiento emocional? También va a promover la resiliencia. La resiliencia significa volver a lo que éramos antes, volver a ser los mismos de antes. Siempre hay una sensación de, ay, es que ya no soy el mismo de antes. Eso significa resiliar. ¿Qué más? Va a prevenir riesgos psiquiátricos y complicaciones, porque al estarnos escuchando al especialista, va a ubicar que quizás nosotros estamos ya cayendo en una situación de riesgo. ¿Y el tratamiento psiquiátrico en qué va a consistir? Se le van a recetar fármacos. No son fármacos que te pongan bien feliz, no son fármacos tampoco que te van a hacer codependiente. Existen muchas opciones que no producen codependencia, que tampoco producen que tengas sueño, grandes reacciones. Cada persona va a requerir un tratamiento diferente y es importante que sea un psiquiatra quien les dé esa orientación. Nosotros vamos a estar en la línea telefónica para poderles apoyar en estas situaciones. Puede tener un impacto en todas las áreas de nuestra vida el no manejar una situación de depresión, de ansiedad o incluso no saber gestionar nuestras emociones. Para eso tenemos el servicio emocional y médico las 24 horas del día. El legal y en economía familiar es de lunes a sábado de 9 a 9 y el servicio nutricional es de lunes a viernes de 9 a 9. Con esto estamos finalizando. Sí me gustaría que empezaran ustedes a compartirme sus preguntas, sus dudas, algún comentario que quieran compartir con los demás para que podamos seguir platicándolo. Parece que nadie está con dudas el día de hoy. Dice, ¿podrías repetir el ejercicio? Vamos a ubicar la lámina. Se trata de que del 1 al 5 organices las emociones. O sea, las vas a enlistar. Ya me pasé. Vas a enlistar las emociones básicas. ¿Por qué las llamamos básicas? Porque tienen, o sea, una combinación. Por ejemplo, los celos son enojo y miedo, ¿no? Pero esas son las básicas. Entonces vas a enlistar cada una de las emociones y les vas a poner el número que tú consideres la 1 como la más frecuente y así sucesivamente hasta el 5. ¿Es lo mismo pánico que ansiedad? No. Aquí la situación es que hay un diagnóstico que se puede hacer con un manual, que es un manual psiquiátrico, no psicológico, que generalmente los psiquiatras toman para hacer algunos diagnósticos. Y hay uno que le llaman justamente trastorno de pánico. Si lo ponemos así, efectivamente sería un proceso de ansiedad. Digamos que el término pánico no está dentro de lo que nosotros estamos trabajando. ¿La ansiedad produce hipocondria? Sí, de cierta manera. O sea, no es que produzca hipocondria, pero hay hipocondria allí. Si hipocondria la definimos como una situación en donde de verdad podemos sostener que estamos enfermos cuando en realidad no lo estamos, pues sí, digamos que la ansiedad tiene un rasgo de hipocondria. ¿Qué opinas del apego? Va con la mano de las emociones. Aquí la situación con el apego es que tiene dos conceptos diferentes. Uno se refiere al apego en los niños pequeños y ese es un apego natural que incluso hay que producir porque produce que el papá sostenga al niño tanto emocional como en los cuidados que le debe dar. Es un apego que se necesita, es un apego que hay que buscar, ¿no? Y hay otro concepto de apego que no tiene que ver con este tema, que es el poder estar como completamente dependiente de otra persona. Es decir, que no podemos soltar a alguien y no porque nos caiga bien y no porque llevemos una gran relación, sino porque sentimos que forma parte de nuestro status quo, de nuestro equilibrio y por lo tanto no lo soltamos. Y sí, sí va de la mano de las emociones. Muy seguramente muchas de las emociones que nos producen ese apego dependiente de otra persona, pues es el miedo, ¿no? Cuando la persona que se apega es la que está protegiendo, pues es el miedo a las características del otro. Es decir, yo considero que tú no eres capaz y como tú no eres capaz, yo te quiero proteger y por lo tanto te pongo al alcance como todo lo que tú necesitas, ¿no?
Y cuando el apego viene de la persona dependiente, generalmente es ese miedo a quedarse solo, a no poder, y entonces busca personas que le sirvan, que le den ese sustento. ¿Las consultas son vía telefónica? Sí, son vía telefónica, las consultas emocionales, si te estás refiriendo a ellas, por supuesto también las de las otras especialidades, y contamos con un modelo de atención presencial por objetivos. Aquellas personas que consultan vía telefónica y en donde el especialista ubica que necesitan una atención presencial por objetivos, entonces va a tomar la decisión de canalizarles. ¿Cuándo van a hacer esta canalización? Cuando la persona necesite resolver una situación que le pone en riesgo a su economía o a sí mismo, a su familia, y que esa atención dependa muchísimo de su bienestar, bueno, pues en ese momento se le va a canalizar. Tengo a un familiar que está perdiendo la vista, ella está en la etapa de depresión, pero ya tiene más de 6 meses. ¿Qué puedo hacer? Pues hay que darle tratamiento. De entrada, puede utilizar el servicio telefónico porque las personas con esta situación necesitan un trabajo que se llama sensibilización, que tiene que ver con ofrecerles las oportunidades que tienen de trabajar y se trabajan también las resistencias, es decir, todas aquellas ideas que nos hacen que nos estanquemos como en la misma solución. Una persona que sufre una pérdida de vista tiene, por supuesto, un proceso de duelo que resolver y muy probablemente un proceso de duelo bastante complejo, que por lo tanto se llevará más de 6 meses. Muy probablemente le lleve 2 años el poder superar esto. Y aquí lo más importante es que la persona desarrolle las herramientas para poder adaptarse a su nueva forma de vida. Y esto lo va a desarrollar a través de acercarse a los especialistas que son los que le van a dar esa orientación, que son básicamente las personas que hacen grupos, por ejemplo, enseñarles a utilizar el bastón, enseñarles a salir a calle, enseñarles a pedir apoyo. O sea, esto implica una adaptación de gran periodo. ¿Puede haber ansiedad sin depresión? Sí, sí puede haber. O sea, ambas son afecciones que pueden estar solas o pueden estar juntas. ¿La ansiedad puede provocar inseguridad? Por supuesto que sí. Lo que les decía, o sea, la persona que siente ansiedad ya no quiere mostrarse socialmente, no quiere hablar sobre sus sentimientos y tampoco las que sufren depresión quieren mostrarse. A veces incluso no nos damos cuenta de que tienen depresión o ansiedad porque tienden a ser personas que constantemente están con su máscara, hablando justo de este ejercicio que tenemos en la pantalla. O sea, hay personas que todo el tiempo se van a mostrar como alegres, tranquilas y en realidad traen una depresión o ansiedad. A veces sí se logra ubicar a través como de ciertas cosas que dicen o hacen, ¿no? Pero a veces no, y por eso es importante hacer estas pláticas para que aquellas personas que están presentando estos trastornos puedan ubicarlos y darles seguimiento, es decir, buscar un tratamiento. ¿Cuáles son los costos tanto en la atención telefónica como si es canalizada una atención presencial? Todas estas sesiones telefónicas y las sesiones presenciales son gratuitas, a la que es por objetivos, siempre y cuando pues tengas los servicios de PAE. ¿Cuáles son? No, ya esa ya la leí. Ya puse las emociones básicas en el orden que aplica para mí, luego qué seguía o cómo se interpretaba. Que la que habías puesto en el primer lugar estaba encubriendo la que pusiste en el quinto. Que la que pusiste en el segundo lugar está encubriendo a la que pusiste en el cuarto y que la número 3 es la más auténtica, es la más asertiva, es la que tienes como mucho más identificada, trabajada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. Ya estamos en nuestra hora en punto. Les voy a dejar con Adri para que se despida. Gracias a todos por sus aportaciones y gracias también por escucharme. Les recuerdo que soy Nancy Alvarado. Que tengan buena tarde. Hasta luego.
Pues agradecemos a nuestra especialista su disposición para estar aquí con nosotros en esta plática. Muy interesante, muchas gracias por sus comentarios, gracias por lo que nos están también proponiendo. Y sí, efectivamente, a quien preguntaba de algunas de las demás pláticas, em, sí, es importante comentarles que sí, también hay pláticas de inteligencia emocional que habla justamente de esta gestión de emociones y algunas técnicas que pueden empezar a ocupar. Pero bueno, pues ahí es importante estar al pendiente de los calendarios para que, bueno, pues estén al tanto de las pláticas, de cuándo van a estar, que se inscriban a los temas que les sean de interés. Recuerden, es muy importante que si por alguna razón ya la hora de la plática no es compatible con la hora de trabajo, bueno, pues recuerden que pueden enviarse el link a su correo personal y seguirnos desde su tablet, desde su teléfono, para que, bueno, pues no se pierdan estos temas.